Con el permiso de la diputada presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El punto de acuerdo efectivamente tiene que ver con distintas aristas que están contenidas en la situación que sigue dándose, hechos que siguen ocurriendo en el país hermano de Nicaragua. Lo cierto es que a poco más de 3 meses de haber estallado una de las crisis políticas y humanitarias más relevantes y complejas de los últimos tiempos de Nicaragua, a consecuencia de un amplio rechazo social a la reforma en materia de seguridad y de la exigencia de respeto al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la libertad de expresión de la sociedad nicaragüense en su conjunto, 3 son los elementos desde nuestro juicio más significativos que estamos obligados a destacar, que nos llevan a presentar este punto de acuerdo, esta propuesta aquí ante la Comisión Permanente. 1, la condena y el absoluto rechazo de los organismos e instituciones interamericanas frente a las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el marco de las protestas sociales en ese país. 2, la incapacidad del gobierno de Daniel Ortega para garantizar la seguridad y la integridad de la sociedad, así como para generar condiciones de diálogo y entendimiento que permitan a los actores políticos alcanzar una solución pacífica. Y 3, la tibieza y lentitud con la que el gobierno mexicano en funciones, que durará hasta el día último de noviembre, y la complicidad con la que el gobierno electo, todavía no con su constancia de mayoría, pero finalmente así decidido por la mayoría de los votantes el pasado 1 de julio, el gobierno electo que ha reaccionado también frente a la violencia promovida o tolerada por el Estado, por el gobierno nicaragüense. Ciertamente hay que reconocer que ha habido, y por eso es que hacemos referencia a estos elementos, pronunciamientos. El gobierno en funciones hasta el pasado 14 de julio apenas expresó en su cuenta de Twitter, a nombre del gobierno de México, el Ejecutivo, su profunda preocupación por los continuos actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. Y en el mismo sentido, no fue sino hasta el 17 de julio pasado que México y otros 12 países firmaron la Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua, condenando los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en esa nación y que han dejado ya hasta la fecha más de 300 muertos. Hay que decir también que la declaración fue emitida pues por países hermanos y que expresan allí su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia. Exigen el cese inmediato de los actos mismos de violencia y la intimidación y violación a los derechos humanos e instan a reactivar el diálogo nacional en el país hermano de Nicaragua. A nuestro juicio, todavía por parte del gobierno mexicano, insuficientes. Y al mismo tiempo hemos escuchado, hemos sabido de la posición del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre y que el prenombrado canciller ha adelantado, dice textual, que México no intervendrá en los asuntos internos de otros países como las crisis en Venezuela y Nicaragua. Y entonces uno dice, ¿y por qué entonces México participa en distintos organismos multilaterales y particularmente americanos, latinoamericanos, que justamente tienen como uno de sus propósitos la defensa
de los derechos políticos, la preservación de los sistemas democráticos, la defensa activa de los derechos humanos y hasta incluso en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta dictar medidas cautelares a distintos órganos de gobierno en diversos países en determinados momentos. Eso, si lo viéramos desde esa perspectiva, entonces está interviniendo en la vida y en los asuntos internos de otros países. México ha sido en distintos momentos, muy gloriosos por cierto, activo participante en la solución de conflictos. La quizá más recordada fue la intervención en el grupo para resolver la crisis en Nicaragua mismo y en El Salvador después, ¿no? Entonces, nosotros de ninguna manera pues podemos coincidir con que haya una actitud pasiva frente a estas situaciones, más cuando México en su momento fue activo, impulsor solidariamente de la instauración de un gobierno democrático, la caída de Somoza, las movilizaciones que se dieron aquí en su momento, y ahora resulta que se están repitiendo esencialmente este tipo de acontecimientos, nada más que paradójicamente con los que derrocaron a Somoza allá en los años 70. Entonces, esto es lo que a nosotros nos lleva a decir claramente que por ello de ninguna manera nosotros como PRD, como partido político, siendo partícipes del Foro de Sao Paulo que se reunió hace unos días en La Habana, Cuba, se emitió un pronunciamiento por parte del Foro de Sao Paulo, no asistimos nosotros, por cierto, a esa reunión como partido, de solidaridad, pero con el gobierno de Nicaragua, no haciendo un exhorto para que se eliminaran todos estos actos de violencia, violaciones de libertades políticas, de riesgo de quebrantamiento del Estado de Derecho y de violaciones a derechos humanos y de la libertad de crítica. Entonces, nosotros por ello pensamos que es imperativo que por lo menos esta comisión permanente como órgano del Estado mexicano se pronuncie en los siguientes términos, y es lo que contiene concretamente el punto de acuerdo. Primero, la comisión permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, reitera su solidaridad y más sentidas condolencias a las familiares de las víctimas y exhorta al Poder Ejecutivo a que se pronuncie de manera clara en contra de la violencia y represión promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, tal y como lo confirma el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. Así que también en el mismo sentido se ha expresado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad, y se pronuncia por una pronta solución al conflicto que permita generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación mediante los cauces institucionales y democráticos. Y tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a todos los partidos políticos mexicanos a efecto de que emitan un enérgico pronunciamiento en contra de los actos de represión y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esta es una proposición con punto de acuerdo suscrita, como ya se anunció, por la senadora Angélica de la Peña y por un servidor. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Jesús Zambrano Grijalva.